Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, me da muchísimo gusto estar aquí, sobre todo tenía mucho de no participar y la verdad es que sí extrañaba estar por estos lugares, pero sobre todo ver a mis queridos amigos, al doctor Máximo Carvajal, al doctor José Manuel Vargas, a Lupita y bueno, también a Guillermo Malpica y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación y asistencia, sobre todo porque ahorita estamos viviendo una época en la que México está viviendo muchos cambios, muchos retos y sobre todo con el tema del TEMEC. Ahorita sí queremos que nos platiquen un poquito cómo es el futuro de la renegociación del TEMEC y sobre todo aquellos que participaron, el análisis de los que fueron los negociadores o los que participaron en el cuarto de junto. Yo creo que ahorita sí es muy importante su opinión. También a los que están aquí, que nos puedan escribir por medio del chat, que nos digan ustedes qué opinan, cómo están viendo la situación. Y bueno, pues antes que nada quisiera darles la bienvenida. ¿Cómo están, doctor Carvajal? ¿Cómo le va? Un Muy gusto. bien, muchas gracias y gusto en verte, saludarte. Necesitamos que cuando no vayas a estar presente le des a Guadalupe una fotografía tuya para que la ponga en pantalla y te veamos. Me voy a poner así, y de una vez que pongamos el fondo, que todo lo demás lo voy a poner. Mi corazón, eso sí, está aquí. Y doctor Vargas, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto verlo. Bien, muchas gracias. Igualmente me uno a los comentarios del doctor Máximo Carvajal. Es un gusto verte aquí. Además que no sea en sustitución de la doctora Guadalupe Chan, sino que sea sumando. Eso me da más gusto y estar aquí también con mi amigo el maestro Guillermo Malpica, que hace algunos meses que no nos vemos, pero siempre con el cariño de siempre de estar aquí conviviendo en estos eventos. Y Memo también, gracias por estar aquí. Pues la verdad es que estoy ansiosa por escuchar, ¿no? ¿Cómo estás viviendo ahora desde el otro lado, ¿no? Las renegociaciones. Bueno, no son renegociaciones, sino la revisión. Hola Daniela, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que están conectándose para este trueque. Siempre es un gusto, se siente uno como en casa, aquí con el doctor Carvajal, con Lupita regularmente, pero pues ahora tenemos el gusto de verte y vamos a tener el gusto de ver a Octavio, supongo también, y a José Manuel. Siempre un gustazo compartir ideas con todos ustedes, así que puestísimo ahora, como bien dices, desde el cuarto de junto. Excelente. Bueno, pues para platicarles un poquito, nada más para no extenderme mucho, voy a platicar un poquito de nuestros panelistas del día de hoy, que, bueno, ahorita los saludamos. El maestro Guillermo Malpica es ex negociador del TEMEX, ex representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C. y actualmente es director ejecutivo de Alianza en México. El doctor José Manuel Vargas es panelista del capítulo 19 del Telecan, ahora 10 del TEMEC. Ahorita nos va a acompañar nuestro querido amigo, el agente aduanal Paul Martínez, él es agente aduanal y director de operaciones de las aduanas de Tijuana, de la Ciudad de México y Querétaro en Grupo DISEX. Y también nos va a acompañar el maestro Moisés Zabaleta, él es ex negociador del TEMEC, director de estrategia en consultores internacionales ANSLI. Y bueno, pues el día de hoy quisiéramos platicar algunas preguntas que preparamos. Sin embargo, como saben, estamos abiertos a si alguien en el chat o en las preguntas quieren comentar o preguntar algo acerca del tema, cómo lo ven. Y sobre todo porque ahorita también estamos viendo una revisión que hasta la Secretaría de Economía nos está pidiendo algunos comentarios. Entonces yo creo que es una gran oportunidad que ahorita podamos tener una retroalimentación de todos ustedes. Y bueno, quisiera empezar contigo, Guillermo Malpica, a que nos platiques un poquito sobre el proceso y la estrategia general de la revisión formal del 2026. ¿Qué señales y acciones estás observando en los últimos meses que sugieren una preparación más intensa o incluso un adelanto de los temas que se van a abordar? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cuál es tu feeling? ¿No? ¿Y qué tan probable es que esta revisión se convierta ya no tanto en una revisión, sino en una renegociación completa como lo vivimos, ¿no? Del Telecanal Temec. Platícame un poquito cómo lo ves desde tu perspectiva y experiencia, Memo. Gracias, Daniela. Pues un poco para abrir la discusión, te diría que estamos viviendo, como todo el mundo sabe, pues tiempos inéditos en la relación comercial entre México y Estados Unidos. No hemos dejado de tener novedades cada día, ¿no? Parece que uno tiene que
levantarse y lo primero que hacer es revisar los mensajes, a ver si hay alguna novedad sobre la política comercial de Estados Unidos. Y eso pues es una dinámica que de alguna manera también prepara esto que ya formalmente se había planteado en el TEMEC, ¿no? El artículo 34.7 que decía, bueno, pues en lugar de que matemos el tratado cada 5 años como pedía el presidente Trump en su primera versión, vamos a revisarlo cada 6 años, a los primeros 6 años, y si hay un acuerdo, pues lo extendemos por 16 años, y si no, seguimos negociando hasta el año 16. Ese es el tono de la revisión, y la revisión, por supuesto, pues tiene que ser en el marco de eso, justamente, ¿no? De ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué compromisos se han cumplido, cuáles no se han cumplido, un poco en esa dinámica, pero pues claramente vemos también que esto muy fácilmente puede migrar, como ya estamos acostumbrados a las sorpresas, pues puede migrar a una negociación y acá entonces habrá que ir jugando paso por paso, ¿no? O sea, primero pues atender los temas de la revisión, luego si esto se vuelve una negociación, pues tratar de acotar la negociación y si no se puede acotar la negociación, pues entonces sí entrar con todo y estar preparados en todos estos escenarios desde, desde antes. ¿Cómo se está viendo desde la preparación? Pues ya ha habido bueno, ya ha habido una reestructuración o digamos un relanzamiento del cuarto adjunto mexicano, se volvieron a activar los diferentes capítulos, eso es muy positivo. Ha habido reuniones con economía en diferentes modalidades, ¿no? Por capítulo, por coordinadores, en fin. Y además, como tú dices, pues se lanzó la semana pasada, tanto por Estados Unidos como por México, un proceso de consultas públicas, como ya había sucedido en la negociación del TEMEC, ¿no? Antes de que arrancara la negociación del TEMEC, tanto el USTR, porque es su obligación bajo las reglas bueno, de un instrumento del que vamos a hablar más adelante, que no está en vigor todavía, que es el TPA, pues tenía que lanzar consultas antes de la negociación y México pues también no tenía, pero digamos que lanzó consultas antes tanto por mesas, como lo está haciendo ahora en el cuarto adjunto, como a través de un correo electrónico. Me acuerdo que había como una plataforma y donde podías mandar por correo tus comentarios, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. ¿Qué podemos ver? Pues hay que prepararse, te decía, para los tres escenarios. Habría que ver qué hacemos para la revisión, qué hacemos para el caso de una negociación acotada, cuáles serían nuestros intereses de acotar en esta negociación y después si es una negociación amplia. Hay muchas cosas que discutir. Para empezar, pues que Estados Unidos no tiene una autorización, el Ejecutivo de Estados Unidos no tiene una autorización vigente para negociar una cosa muy amplia, ¿no? No tiene este famoso Trade Policy Authorization que se necesita para que el Congreso no desmenuce lo negociado por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, si quieres lo dejo por ahí un poco para dejar algunos temas ahí abiertos, pero más o menos pues se espera algo muy intenso a lo que hay que enfrentarse paso por paso. Bueno, estamos calentando motores. Aquí te voy a dejar como también alguna pregunta y lo platicamos más adelante. Es ¿cómo ves al Trump, ¿no? De la renegociación pasada al Trump actual, ¿no? Lo dejamos y lo platicamos al ratito. Doctor José Manuel Vargas, platíqueme un poquito, ¿usted cuál es su perspectiva? Me parece que en este segundo periodo de Trump hay cambios sustanciales. Si bien es cierto, él ha sido una persona agresiva en muchos temas y quiere cambiar paradigmas, me parece que un punto fundamental ahora, y voy a poner el antecedente. Cuando fue el periodo de campaña y su cierre en 2016, Trump hizo dos propuestas. Uno, retirarse de el TPP, que hoy quedó vigente como TPAT, y la otra, o renegociar el Telecán o darlo por terminado. Entonces, en la primera semana de trabajo 2017, se retira del TPP y procede a la renegociación del Telecán. Y ahora, a diferencia de esto, y bueno, y en aquel momento también renegoció algunos tratados como con Corea, buscó a Japón, etcétera. Y en cambio ahora tenemos una política arancelaria fuerte, agresiva, desde febrero de este año y luego concretada con el Día de la Liberación en abril. Y me parece que eso puso en la mesa eventualmente una violación de una diversidad de tratados, entre ellos el TEMEC, y plantea también un escenario distinto para este proceso. Y alguien decía, es como si ya se hubiera aperturado la negociación del TEMEC. ¿Por qué? Porque las cartas de invitación
que todavía formuló a principios de julio de este año, colocó a estos países, incluido México, en un escenario diferente y de una manera muy adelantada a los tiempos, porque si en términos del último capítulo del TEMEC, esta revisión, renegociación eventual se haría en 2026, pues tienes tiempos sumamente adelantados con estos procesos de negociación, repito, incluido México, el cual todavía no termina. Y parece ser que la fuerza, el poder comercial de Estados Unidos se hace sentir en México y en otros países, y lo vemos ahora con este análisis de los incrementos arancelarios a los países asiáticos por parte de México. Y digo un análisis que ya comenzó y lo dejo ahí también. Muchas gracias, doctor. Y bueno, quiero aprovechar para que estamos ahorita en el cambio de panelista para también darle la bienvenida a Ricardo Aranda Girard. Él es socio de Dorantes Advisor desde octubre del 2021, liderando la práctica de asuntos internacionales. Él también participó en las negociaciones de diferentes disciplinas de tratados en los que México fue parte. Así que bueno, también te damos las bienvenidas, Ricardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la bienvenida. Es un gusto integrarme a esta sesión y saludarlos a todos, a quienes respeto y admiro mucho y con quienes he podido hacer equipo en mi carrera profesional. Solamente una precisión, yo ya no soy parte de Dorantes Advisors, ahora Ay, trabajo en el gremio, no te preocupes, en el gremio musical, en la industria productora de música, en la Federación Internacional de la Industria Fonográfica y por lo tanto estamos muy atentos a la evolución de este proceso en lo que hace a las disciplinas de propiedad intelectual, ¿no? Pero igual con mucho gusto aquí a la orden para compartir comentarios sobre mi propia experiencia y lo que desde el punto de vista de un servidor son las perspectivas para la revisión del tratado. excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, aprovechando, ¿no? que ahorita vas a hacer algunos comentarios, platícame un poquito cómo estás viendo esta perspectiva, ¿no? Del ajuste, de la renegociación, si va a ser completa o un simple ajuste. Pues mira, yo coincido con los comentarios previamente hechos por Memo y por José Manuel, a quienes también reitero el saludo muy cariñoso. Em, Debo decirles que si bien en principio la expectativa era que esto fuera algo quirúrgico, a partir de lo que hemos visto desde la elección presidencial más reciente en Estados Unidos, pues la, la expectativa respecto al proceso ha cambiado y sí creo que va a ser un proceso integral. Y de hecho ya lo estamos viendo desde el lado de México, una preparación sectorial o por capítulos también que hace que estemos muy atentos. Tengo entendido que la consulta pues es una consulta amplia en los tres países, más o menos formal, ¿verdad? Pero es una consulta amplia. Y debo yo quizá agregar que también debemos ver este proceso en el marco de un acercamiento de negociación no tradicional o no al que estamos acostumbrados quienes estuvimos en las negociaciones desde inicios del siglo, ¿no? O finales del pasado también, de concretar mejoras al tratado por tratarse de un instrumento que fomentaba la integración. Aquí esa es una variable, pero también ya entra en la ecuación el hecho de que toda la agenda de la relación bilateral es relevante a los ojos del gobierno de Estados Unidos cuando se sienta a la mesa a platicar de aranceles. Entonces, eso va a ser muy importante y por más que nosotros tengamos una apreciación de lo que significa cumplir con el tratado, hay que ver esto mucho más allá del propio tratado. Entonces, eso va a ser algo retador en el proceso y algo que lo va a caracterizar ciertamente, aunque no quiere decir que sea algo a lo que no estemos acostumbrados al intercambiar puntos de vista y posiciones con la administración de Donald Trump. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Doctor Máximo, ¿quiere hacer alguna apreciación aprovechando que está aquí?
puros cuarto bate, si habláramos del béisbol. Este, o más bien, bueno, yo sí creo mucho de lo que ha dicho Guillermo, José Manuel y Ricardo, desde luego, en cuanto a esta revisión que yo siento que va a ser un poco más que una revisión, va a ser mucho más profunda que una mera revisión. Y tenemos pues materias problemáticas, por llamarlas así, que ojalá nuestros panelistas, los que intervengan en el cuarto de junto y quienes lleven las negociaciones directas, tengan la capacidad para poder enfrentar problemas que todo el mundo estamos visualizando como reglas de origen, que va a ser uno de los puntos en los que nos puede afectar muchísimo, desde luego, esa situación. Y ya que me diste la palabra para no volverla a pedir, yo quisiera a Guillermo hacerle una consulta más que nada. Guillermo, a mí me preocupa mucho, me estoy saliendo un poco del tema, me preocupa mucho y todos lo conocen porque son gentes que están dentro del medio, las modificaciones a la ley aduanera, desde luego. Sobre todo en cuanto a la figura del agente aduanal, le preguntaría a Guillermo fundamentalmente, pero también a Juan Manuel, este, en algo el Pemex, en algo puede ayudar a paliar esta andanada sin razón que hay en el proyecto de ley aduanera contra los agentes aduanales. ¿Hay algo que le ayude a la Karen, por ejemplo, en sus negociaciones o en basarse jurídicamente en un tratado internacional tan importante o el más importante que tiene México en el aspecto de comercio exterior? Esa sería, aprovechando que me dices la palabra más que nada, una pregunta a los tres panelistas que han intervenido. Guillermo, Pues les doy la palabra para ver quién quiere un poco aportar al tema de, pues en cierto modo, los cambios de la ley aduanera. Yo muy brevemente, porque pues no soy para nada un experto en temas aduaneros, pero sí diría que estamos ante este escenario complicado, no solamente en el entorno externo, sino también internamente con esta serie de medidas, ¿no? En el tema de la ley aduanera, pues ha levantado muchísimos comentarios, muchas preocupaciones, no solamente entre las personas encargadas del comercio exterior, sino pues en general, ¿no? Es un tema que afecta a toda la sociedad que depende de las operaciones de comercio exterior y entonces podría revisarse un poco como lo sugiere el doctor Carvajal, ¿no? ¿Qué tipo de disposiciones del TEMEC podrían ser útiles para poner argumentos en la mesa local? Sobre el peligro de estar potencialmente incumpliendo algún compromiso internacional, ¿no? Eso, y al final del día, pues como mexicanos podemos poner comentarios en la consulta pública de México, pero también en la de Estados Unidos, ¿no? También podemos poner comentarios de aquel lado. Y de este lado sobre cosas que nos preocupan. A veces se ocupa la negociación internacional para también presionar en el pasado era a veces para consolidar ciertas medidas de política y en la actualidad puede ser también pues para cuestionar también algunas medidas de política pública. Entonces yo no desperdiciaría la oportunidad que tenemos enfrente, pero no sé exactamente, digo, habría que meterse mucho a la ley aduanera y a los compromisos de facilitación comercial, facilitación aduanera del TEMEC para encontrar exactamente en dónde hacer ese argumento que el doctor plantea. gracias, Guillermo. Bien, Gracias. si Ricardo no interviene, yo expreso mi opinión. A mí me parecería que desde la entrada en vigor del TEMEC, la posición tanto
Joe Biden como de Donald Trump va orientada mucho a que Estados Unidos puede cabildear algo los procesos de revisión y aprobación de las leyes mexicanas, y le voy a sumar, aunque se salga también de comercio exterior, la ley de amparo, que también está causando grandes preocupaciones. Entonces, a mí me parece que la posición estadounidense es cabildear muy por abajo y dejar que los procesos legislativos mexicanos continúen, y solo reacciona, porque eso sí lo vemos, por ejemplo, con modificaciones que hubieron en materia de energía eléctrica o de hidrocarburos, etcétera, solo intervienen hasta el momento en que sus intereses económicos se ven realmente afectados. O sea, dan tiempo para ver si esas reformas legales causan o no problemas. Una evidencia de ello podría ser glifosato y maíz transgénico. O sea, no hubo un impedimento en que se expidieran los decretos, pero una vez que ya están en vigor, ellos miden cuál es el impacto comercial que afecta a su mercado y en ese momento empiezan a reaccionar. Entonces, yo veo difícil que en este presunto fast track que quieren hacer en México de la aprobación de la ley aduanera, tengamos una intervención importante o significativa de Estados Unidos como para que no avance esas modificaciones a la ley aduanera. Y si bien es cierto, nosotros aquí al interior la vemos tremendamente negativa para efectos de facilitación de comercio, para efectos de responsabilidades en los agentes aduanales, etcétera, eh, yo no veo tampoco en alguna parte del TEMEC procedimientos aduaneros o algún otro capítulo que pueda levantar la mano para decir, oye, esto es violatorio abiertamente del TEMEC. Y me parece también que el documento que preparó el USTR, al que se refirió Donald Trump en la carta de julio, hace ver que pues ellos identifican las presuntas violaciones que tenga México y las van peleando una a una, repito, hasta que ven los impactos comerciales. Esa sería mi percepción ahorita. O sea, la respuesta sería, Estados Unidos no va a hacer nada de momento, no veo una violación evidente o radical al TEMEC, y cuando ya sea operativa y empiecen a ver las consecuencias, entonces intervendrá tal vez en apoyo o en auxilio de los operadores mexicanos de comercio internacional. Gracias, José Manuel. Pues muchas gracias por los comentarios, y ahorita quisiera ir a un tema también que lanzamos una encuesta, sobre todo cuáles de estos temas tienen un impacto en las empresas, y uno que nos están contestando son las reglas de origen, sobre todo para el sector automotriz, ¿no? Entre otros. Y bueno, pues como ustedes tienen experiencia, el tema ya tiene las reglas de origen estrictas. ¿Qué cambios realmente ustedes están viendo que esperan que se propongan? ¿Cómo puede afectar a la cadena de suministro actual? Y bueno, si existe alguna oportunidad para las pymes en caso de que haya las reglas de origen. Y si otro punto, si México está preparado para defender realmente las reglas actuales, o cómo va a estar el margen de negociación. ¿Qué experiencia o qué ven, Guillermo? Pues ya tuvimos la experiencia en la negociación original del TEMEC de propuestas mucho más estrictas en reglas de origen, ¿no? La propuesta original de Estados Unidos era hasta 85% de valor de contenido regional y metía un componente de valor de contenido doméstico, ¿no? De valor de contenido del propio Estados Unidos. Entonces, yo no dudaría que en la mesa volviéramos a tener alguna discusión alrededor de ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para eso. Sin duda, pues unas reglas de origen más estrictas, pues digo, fortalecen la integración regional un poco a fuerza porque te obligan a tener proveeduría de los tres países del tratado, pero para México, pues eso también representa
un esfuerzo que venimos diciendo ya desde hace varios meses, ¿no? Desde que empezaron los aranceles, que deberíamos desarrollar mejor la proveeduría local. Y además, pues te pega en todos los demás, en todos los demás tratados, ¿no? En tu capacidad de ser competitivo en otras regiones, ¿no? Y con otros socios comerciales. Entonces, pues habrá que hacer otra vez, ver cómo viene, ¿no? Y tratar de hacer las labores de contención que sean necesarias en donde podamos cumplir con algo diferente, pues tener mucho contacto. Yo repito que una gran ventaja es que ahora tenemos otra vez un cuarto de junto armado, ¿no? Algo que se menospreció y que casi casi se ignoró en la anterior administración, pues ya está otra vez ahí poniéndose en marcha y creo que puede ser mucho más importante ahora de lo que fue antes, ¿no? Porque necesitamos tener reacciones rápidas de las empresas y de los sectores potencialmente afectados por una dinámica como la que tú planteas. Oye, Memo, nada más antes de pasarle la palabra al doctor Vargas, ¿cómo ves al equipo actual? O sea, ¿qué tan preparado? O sea, porque es muy diferente, a lo mejor cambió el equipo o sea, que nos negociaba. ¿Cómo ves actualmente al equipo? Si tiene todos los antecedentes, ¿cómo lo ves? Pues mira, conozco algunos integrantes del equipo actual de negociación, gente que ya estuvo en la negociación anterior. Puedo hablar, por ejemplo, de mi ex equipo, ¿no? De negociación en la dirección general que yo tenía. Hay algunas personas que todavía que están por ahí, ¿no? Entonces, pues hay que confiar en que se tiene esa memoria histórica de la negociación y que además hay mucha apertura digamos, para intercambiar puntos de vista sobre cómo viene la negociación, ¿no? Entonces, pues sí, hay que dar ese voto de confianza con el equipo actual, apoyarlos en todo lo necesario, ya que se dejan apoyar y que además reciben bien los comentarios y pues trabajar juntos por un proyecto que sin duda pues es un proyecto más de largo plazo que la coyuntura arancelaria que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que el TEMEC da para más años que la política actual. Yo no coincido tanto con quien cree que estamos en un cambio de era, no sé, ¿no? Lo va a decir el tiempo, pero yo creo que apostarle a una cuestión institucional de largo plazo es más sensato que pensar que ya vamos a vivir toda la vida así a puro periodicazo y aranceles de repente, ¿no? Gracias, Memo. ¿Puedo Doctor Vargas. Perdón, si puedo intervenir Ay, nada más Ricardo, ahí. sí, claro, claro. Gracias. Perdón que me atraviese. Yo creo que precisamente en eso radica la utilidad de la consulta pública que se está llevando a cabo y de la institucionalidad del diálogo a través del cuarto de junto. Si habemos en el cuarto de junto quienes algo podemos aportar respecto a, uno, los antecedentes, dos, propuestas escritas, que eso es invaluable en el proceso de negociación, que haya propuestas por escrito, porque se habla mucho cuando estamos en reuniones de un lado o del otro y surgen muchas ideas, pero hay que ponerlas en el papel, ¿no? O sencillamente aclarar respecto a lo que sería aceptable o no, pues ahí el cuarto de junto tiene un papel clave en la medida en la que pueda dialogar con los funcionarios. Y entiendo que hay una muy buena disposición para escuchar, para evitar que esto sea un proceso en el que a México lo agarren con los dedos en la puerta, por decirlo muy, 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 muy coloquialmente. Entonces, yo esta es la apuesta que tengo y también creo en el valor de quienes ocupan los puestos actualmente en el equipo negociador y la coordinación de dicho equipo negociador. Entonces, lo que resta es externar nuestra disposición desde el cuarto de junto en la trinchera que cada quien tiene. Gracias. Bien, en lo que me toca, yo quiero platicar de los 3 puntos, un poco cerrar de la pregunta del doctor Máximo Carvajal eh, sobre cómo reaccionar a esta reforma a la ley aduanera, y estoy identificando el capítulo pertinente de temas aduaneros, que es el 7. Entonces, ahora que se aperturó la consulta,
y que cada quien, los asistentes en lo individual, como empresas, como asociaciones, pues pueden presentar comentarios para la renegociación. Y entonces, para mí, doctor Máximo, es la gran oportunidad para decir, oye, esta modificación a la ley aduanera va en contra del espíritu del capítulo 7 y sugeriría una lectura cuidadosa para preparar los comentarios eh, al respecto, ¿no? Este, quito la imagen, pero este es el texto del TEMEC tomado del diario oficial, ¿vale? Luego, Gracias, José Manuel. sí, adelante. Luego, en cuanto a la pregunta esta de las reglas de origen, a mí no me tocó estar en esa negociación, pero yo entiendo que el endurecimiento de las reglas de origen es una parte. Creo que actualmente, en estos días, semanas, el hecho de que haya habido una reunión con la presidenta Sheinbaum y un funcionario estadounidense y a partir de ella se diga que va a haber incremento arancelario a países con los cuales México no tiene tratado, pues me parece que es una acción que trata de fortalecer, repito, esos requisitos de trazabilidad, monitoreo en qué ingresa a México, sea como insumo, como partes, componentes, y luego qué se integra a productos terminados más complejos, como los autos, o otro tipo de mercancías, ¿no? Como el acero, ingresa un acero y lo transformas, etcétera. Entonces, me parece que no debiéramos, ante la pregunta de si van a cambiar las reglas de origen, yo creo que eh, eh, existe la posibilidad, digo, todo está en la mesa, pero más bien pensemos en las otras acciones que buscan, repito, que los productos originarios de los tres países verdaderamente provengan de insumos, materias primas, bla, 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 de los tres territorios, ¿no? O solo de Norteamérica. Creo que esa es la lógica. Y luego, en la última que planteas, Daniela, a mí me parece que el nivel de personas sí ha cambiado muchas, pero hay otras que se mantienen. Yo no quise insistir en mi presentación, pero yo estuve como coordinador de la Mesa de Solución de Controversias, capítulo 31 en el periodo pasado, y permanezco hoy en esa coordinación, ¿vale? O sea, diríamos, igual que Guillermo, igual que Ricardo, formo parte del cuarto de junto. Entonces, si yo me concreto a ese capítulo y pienso en la consultoría jurídica de negociaciones, ahí los funcionarios, aunque los titulares cambiaron, todo el demás equipo permanece. Entonces, gente que conoció la renegociación del Telecan 2.0, hoy Temec. Entonces, para mí esa gente no es nueva. Luego, en el cuarto de junto, la titularidad de los 34 mesas de negociación, pues yo te diría que el 60%, 70% son personas diferentes. Pero a la hora que nos sentamos, estamos todos los que nos veíamos. O sea, diríamos como que la presidencia o la coordinación se cambió, pero ahí estamos todos. Y luego, en este comentario que decía Ricardo y que me parece muy valioso de documentos por escrito, yo coincido. Cuando los coordinadores, cuando menos en algunas mesas que identifico como inversión u otros, nos presentábamos a revisar los textos, generalmente hacíamos, elevábamos los documentos, se los presentábamos a la Secretaría de Economía, a los funcionarios, a veces se elevaban a nivel del cuarto de junto de los líderes, pero creo que sí fue un contacto ágil. Y debo decir también que cuando lo vivimos con Ecuador y con Gran Bretaña, hubo, perdón que lo diga así, como 3 años de oscurantismo y pareciera que hoy otra vez se vuelve a aperturar esto, ¿no? O sea, parece ser que Temec tiene mucho mayor peso que cualquier otro tratado comercial y yo estoy con mucha ilusión de que tengamos una muy buena comunicación en este proceso de revisión, renegociación. Gracias, doctor. Y la verdad sí coincido, ¿no? Desde mi punto de vista, la Secretaría de Economía está muy abierta a los comentarios, está con mucha
o sea, estar muy ávidos en realmente recibir comentarios del sector privado. Eso nos ayuda y la verdad es que también ha regresado gente que estaba como parte del equipo negociador, ¿no? Que tiene experiencia. Digo, se los pregunto también porque eso nos da tranquilidad, ¿no? Saber quién está atrás en la mesa representándonos y que también estamos trabajando en equipo con el sector privado y con el sector público. Ricardo, no sé si quieres complementar esta pregunta de la revisión de origen. No, por mi lado, la verdad es que creo que casi se rayaría en la irresponsabilidad, o que no es un área en la que estoy directamente involucrado. Preferiría no comentar en cuanto al contenido sustantivo de la pregunta, pero quizá reiterar los muy, muy buenos puntos que dijeron los panelistas que me acompañan, en tanto a que la consulta que haga, normalmente las consultas que hace el gobierno de Estados Unidos, sus resultados o sus insumos pueden conocerse. Entonces habrá que estar atento a lo que se le pida al gobierno como parte de esta consulta que ya inició, para empezar a calibrar más o menos de qué tamaño puede ser la petición o el alcance de la posición que puede tener la contraparte en ese y otros temas. Entonces es muy conveniente estar checando, indagando, y ahí es donde creo también el cuarto de junto puede jugar un papel muy importante para compartir inteligencia, ¿no? E información muy detallada quizá, o específica, que pueda ser de utilidad para la posición de los negociadores. Ujú. Gracias, Ricardo. Adelante, doctor José Manuel. Y a mí me gustaría con tu pregunta inicial también cerrar un punto que me parece fundamental y por eso estoy poniendo ahorita el texto del tema. Esta revisión es tan importante porque se platicó en el último año de la renegociación de esta sunset clause que ellos le decían. O sea, hubo en la propuesta estadounidense de este capítulo 34 la idea de que el tratado podía terminar, ¿no? Ellos planteaban, de hecho, que fuera 6 años, terminara y luego se renovara. Y entonces aquí en estos dos párrafos del 34.7 se está observando que la importancia de la manifestación de los tres estados para la continuación, y te dice, si los tres estados se expresan a favor, entonces tienes una extensión de 16 años más. Y entonces como que eso le da mucho mayor peso a esta revisión en este quinto hacia el sexto año, ¿no? Entonces creo que no debemos de perder de vista que esto no se repite el sexenio que viene, sino o termina o continúa por 16 años. Eso me parece relevante en este proceso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, pues voy a regresar contigo, doctor José Manuel, acerca de los mecanismos de solución de controversias. ¿Realmente están funcionando estos mecanismos en el TEMEC como se esperaba? Que nos platiques un poquito de esos casos recientes y cómo han revelado un poco a lo mejor las debilidades o estas áreas de mejora en los mecanismos y qué propuestas podríamos tener para fortalecer o modificar este capítulo. Bueno, voy a comentar que en el Telecán teníamos 3 capítulos, el 11, el 14, el 19 y el 20, y que el capítulo 20 es el similar al capítulo 31 del TEMEC. Entonces, en ese rango, voy a decir, en los 25 años de vigencia del Telecán, pues solo tuviste 3 casos. Y ahorita, en estos 5 años, también básicamente hay 3 casos y la mayoría de ellos han sido en relación con los cupos de leche por parte de Estados Unidos. Pero una cosa que sigue preocupando, yo creo que más que a los estados, a nosotros, es en ocasiones la falta de transparencia. Y voy a poner el caso de el panel automotriz en términos de reglas de origen. O sea, si tú estás asociado en la Barra Mexicana de Abogados o en una comisión de comercio exterior y preguntas, oye, ¿quién sabe cuál es el estado? Pues nadie conoce cuáles son los resultados, el cumplimiento, las etapas que han estado.
Y en el caso del secretariado, en los últimos 15 años del TEMEC, o sea, diría que los primeros 5 a 10 tal vez estuvo funcionando bien, la falta de suministro de recursos humanos, materiales, financieros para esto se vuelve fundamental. Tú entras a la página hoy a buscar información actualizada y no la encuentras. O sea, a 5 años ya está sucediendo esos problemas que hubieron antes. Luego, eh, algo totalmente novedoso en el capítulo 31, que fue tomado en parte del TIPAD, es, diríamos, el tema laboral. Y hoy tienes anexos 31A y 31B para el mecanismo laboral de respuesta rápida. Y tienes hoy más de 32 casos ahí. Y sin embargo, todos son de Estados Unidos contra México. Porque yo lo he dicho en distintos foros, la nota al pie 1 de los dos anexos prácticamente impide que México promueva este tipo de mecanismos. Entonces, cuando estaba Buenrostro en la Secretaría de Economía, se le expresó en alguna reunión plenaria, etcétera. Creo que es algo que tenemos que trabajar. O sea, no es posible que solo México sea el foco de atención para esos mecanismos. Y repito, transparencia hacia el ciudadano, que podamos obtener la información, porque eso se vuelve relevante. Me parece que por ahí van a estar las cosas. Ya hubo una reunión importante en economía para esos temas y hubo mucha gente interesada del lado mexicano, cuarto de junto, en participar en estos temas, pues diríamos porque nos hemos visto dolidos de la cantidad de asuntos. Yo no quiero decir que no haya habido una presunta violación de derechos colectivos laborales en términos de libertad sindical, negociación colectiva, sino simplemente eh, habría que escuchar qué quieren decir estos empresarios para ver si es esto. Yo en términos generales debiera haber la posibilidad de que México actúe como gobierno en favor de instaurar procedimientos en Estados Unidos, porque allá también hay vejaciones. Y pongo en la mesa el hecho de que la condición migratoria o la presunta ilegalidad de estancia en el territorio estadounidense no debe ser un argumento para impedir la acción de estos mecanismos en términos de derechos humanos, ¿no? Repito, derechos colectivos. Y el otro tema que está en la mesa muy fuerte es trabajo forzado y trabajo infantil, ¿no? Algunos de nosotros hemos sabido de estos temas incluso en el sur de México con centroamericanos, guatemaltecos, etcétera, en distintas circunstancias. Y el trabajo agrícola, pues pareciera que no está exento en los 3 territorios. Yo por ahí guardo notas de trabajo forzado incluso en Canadá. Entonces, creo que esos temas se van a volver a poner en la mesa. Muchas gracias. Gracias, doctor. No sé si quieres complementar, Ricardo, los comentarios del doctor Vargas. No, sí, de acuerdo. Creo que yo coincido con esos puntos tan concretos que refiere el doctor. Yo creo que tenemos un mecanismo que México adoptó en 2023 como primer lugar. Tenemos un mecanismo que México adoptó en 2023 para combatir las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso. Seguramente en la mesa se le va a preguntar a México cuál es el balance de la aplicación de ese mecanismo. ¿Qué has hecho para llevarlo a la práctica? ¿Qué has hecho para implementarlo debidamente? Y cuántas detenciones ha habido, ¿no? ¿Cómo juega en ese contexto las determinaciones que hace la propia autoridad de Estados Unidos a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil? O sea,
cómo eso puede servir de base para que tú tomes medidas en tu propio territorio. Y aquí es donde yo creo que ya sé uno de los puntos principales en la medida en la que las importaciones de productos chinos estén en la mira, ¿no? Las medidas que Estados Unidos ha adoptado desde el siglo pasado involucran el trabajo forzoso en todo el mundo y habían tenido cierto grado de flexibilidad hasta inicios de este siglo, cuando se hacen más duras los criterios y CBP, aduanas, empieza a actuar de manera más constante y más concreta contra acusaciones que recibe. Hay estadísticas publicadas en el sitio de CBP, en el micrositio en la materia, y posteriormente se adopta esta ley para prevenir el trabajo forzoso uigur en Estados Unidos, que tiene una serie de sectores que lo que hacen es apuntar a una presunción refutable, así le denominan presunción refutable, de que aquello que está elaborado en una región específica de China, que no es pequeña, que es la región autónoma uigur de Xinjiang, será considerado como elaborado con trabajo forzoso. No sabemos si quizá venga alguna propuesta en ese mismo sentido en la mesa de negociación, quizá, ¿no? O que ese sea el pase de salida de parte de la contraparte estadounidense. El punto es que es un hecho que se le va a pedir a México compartir experiencias sobre cómo es que ha puesto en práctica este mecanismo, qué lo ha llevado a no tomar acción o así tomar acción o a pedir información en la materia. Y me voy a atrever en este mismo rubro, quizá, o en un caso similar, dar un brinco al capítulo 24 de Medio Ambiente, porque ahí hay un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos sobre cooperación ambiental y verificación aduanera. Y es un acuerdo que tiene características similares a este ejercicio de colaboración que Estados Unidos siempre busca para que se pueda asegurar la legal procedencia de los bienes, que en ese caso han sido extraídos o que tienen una relación con el ecosistema, con el medio ambiente, con la conservación de los recursos naturales. Entonces, ahí hay todo un esquema de peticiones, de información y de incluso involucramiento. No me refiero por mucho a que haya una participación de la autoridad estadounidense en el territorio mexicano, pero sí, en términos generales, un interés por hacerse llegar la información y conocerla en la materia. Esto es un instrumento paralelo. Quizá en la revisión esto venga con el interés de incluirse en el capítulo 24 o en el texto del tratado. Y volviendo al caso laboral, yo complementaría los atinados comentarios de José Manuel, señalando también que el capítulo laboral incluye en su apartado de garantías de procedimiento y en el anexo 23A las características con las que debe cumplir el Poder Judicial, que hace valer los recursos a los que tienen acceso quienes estén alegando una violación a sus derechos laborales. Y esto pues tiene una relación íntima con la nueva configuración del Poder Judicial en México. No quiero decir que esté prejuzgando, pero sí que hay que tener ahí atención en que no nada más se trata de una obligación en un capítulo general transversal, sino que puede haber obligaciones puntuales en algunos capítulos, como el laboral y en este caso también en el ambiental, que refieren que los procedimientos judiciales, cuasi judiciales y administrativos tengan ciertas características. Entonces, quizá eso complementaría los comentarios muy atinados de José Manuel respecto al capítulo laboral. Gracias. Gracias, Ricardo. Y Memo, para cerrar con este tema, no sé si quieres complementar algo. No, pues no, creo que ha sido muy buenos los comentarios de Ricardo y de José Manuel. Pues hay temas en donde necesitamos tener, solamente diría que claramente de los comentarios, hay temas en donde México, en mi opinión, debería tener una posición también ofensiva, ¿no? No solamente estar cachando los balonazos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que parte de esta preparación que debemos tener para un escenario
de negociación del TMEC. O sea, vale la pena decir también sobre comentarios anteriores que, pues, es muy claro que estamos ya en un proceso de negociación, ¿no? Desde que tomó posesión el presidente Trump. Estamos negociando con él diferentes cosas, pero no es una negociación del TMEC, es precisamente una negociación que viene como resultado porque no se están respetando los compromisos del TMEC, ¿no? Es una negociación diferente que por supuesto contaminará la potencial negociación del TMEC cuando arranque, ¿no? Pero sí deberíamos tener como estrategia mexicana, pues, una visión también de tener elementos en una agenda constructiva en donde podemos trabajar juntos para hacer resultados que a ambos nos beneficien y también tener elementos de intereses ofensivos de México, como lo que mencionó José Manuel en el tema de laboral, cómo podemos también tener a lo mejor posiciones ofensivas en donde Estados Unidos no ha demostrado mucha voluntad para moverse o ha mostrado voluntad para potencialmente incurrir en violaciones al tratado, ¿no? Por ejemplo, en los temas de servicios brinca inmediatamente el tema de transporte transfronterizo de carga, que tiene una larguísima historia de problemas y que durante la negociación fue muy complicado salir con una redacción ahí creativa para que no, para que pasara por el Congreso del Tratado en ese tema con los Teamsters y los congresistas que apoyan los Teamsters, pero que al mismo tiempo no le pegara a la negociación de apertura después de veintitantos años, ¿no? Que se había logrado. Bueno, pues ahora la redacción, al pasar, dicen que del plato a la boca se cae la sopa, al pasar la redacción del texto de negociación al acta de implementación, a la ley de implementación de Estados Unidos, ya hay cosas ahí diferentes, ¿no? Que nos ponen un poquito más vulnerables en ese tema. Y ya ha habido señales también de los grupos de interés en Estados Unidos de que se puede volver a ser un tema, ¿no? Entonces hay que traer pues balas o herramientas o fichas también en la agenda constructiva, en la agenda positiva, que no es, digamos, llamémosle a esa agenda constructiva como elementos que no le duelen a nadie, pero que pueden salir bien para efectos de fortalecer la integración regional, la competitividad regional y también elementos de interés ofensivo por parte de México. Y aquí nada más, Memo, ¿cómo ves? O sea, sí estamos preparando realmente una estrategia ofensiva, porque en algunos momentos sí vemos que estamos reaccionando más que realmente tener esa estrategia ofensiva, ¿no? O sea, más bien nos ponen aranceles y reaccionamos, a más nosotros seguir también esa estrategia. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que públicamente no, o sea, públicamente no lo hemos empujado. En toda esta, por ejemplo, lo hemos visto en la guerra arancelaria, pues tampoco la posición de México ha sido de contraatacar con represalias ni nada, pero sí, pero por ejemplo en la conformación de los materiales para preparar posiciones, sí veo la posibilidad de tener también ahí una sección en donde podamos poner propuestas de estos dos tipos que mencionaba, ¿no? No solamente de estrategia defensiva, sino ofensiva y una agenda un poco más benévola para beneficio de todos. No, no, públicamente no la he visto y creo que al final del día, pues, digo, tiendo a pensar que ha funcionado de alguna manera, ¿no? Esta estrategia pública de no ser los más contenciosos del barrio y pues bueno, vamos a ver hasta cuánto se puede estirar esa posición, pero sí internamente va a ser fundamental que estemos preparados. Gracias, Memo. Y bueno, voy a regresar ahorita ¿cómo ven ese futuro de América del Norte? Si el TEMEC sí está diseñado para ser un motor de la competitividad de América del Norte y cómo realmente también esto está fortaleciendo con el tema de tener una competencia como es potencia como es China o la Unión Europea. ¿Cómo ven realmente el TEMEC está ayudando? ¿Cómo vemos este tema? Doctor José Manuel Vargas. Sí, a mí me gustaría poner este elemento en la mesa y me parece que no lo tuvimos en la renegociación del Telecan. Y estoy poniendo a la vista la carta de Trump, la del 11 de julio. Y el tema es narcotráfico. Algún día en el cuarto de juntos se platicaba este tema y decían, bueno, es que los señalamientos de Trump van en el sentido de que este es un tema fundamental
y yo creo que las evidencias en estos meses es que sí. El hecho son la presencia de los barcos estadounidenses, de la Armada estadounidense cerca de las costas mexicanas, y luego lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, aunque estrictamente no sea un tema de comercio exterior, pues está poniéndose en la mesa como parte de la renegociación, ¿vale? Y estos reclamos también que se hicieron a China sobre la provisión de fentanilo, me parece que han endurecido la situación. Luego, creo que nosotros ahí, perdón que lo diga de este modo, pero se están peleando los elefantes, ¿no? Y nosotros estamos en una posición inferior. Y el hecho de que no haya habido a la fecha un acuerdo, ni siquiera marco, como el que hizo con Singapur, Gran Bretaña, etcétera, el que no lo tenga Estados Unidos con China, pues sigue poniendo latente una serie de cuestiones no claras para México. ¿Sí? Y me parece que ese es un paso previo para ver cómo vamos a funcionar nosotros, y creo que la discusión de los aranceles hacia los países asiáticos, incluido China, pues está en la mesa como parte de con qué llegas a la negociación, ¿no? O sea, yo diría hasta hoy no tengo claro, y sí me gustaría saber, una vez que China y Estados Unidos terminen, cuáles son los términos marco. Y luego voy a decir esto: esos escasos 7 acuerdos más o menos que tengo registrados y que los puse ya en un artículo para TLC Magazine, que confío que salga pronto, y porque cuesta trabajo conseguirlos. Notas periodísticas hay todas, pero no el texto. Y todos ellos, cuando menos en mi opinión, están buscando que haya un incremento de comercio con Estados Unidos. O sea, de que Estados Unidos le venda soya, le venda una variedad de productos, no solo agrícolas, agroindustriales o industriales a estos países, sino que además permitan el acceso de autos estadounidenses, por ejemplo, a Japón, etcétera. Entonces, creo que eso está en la mesa de todo este escenario TEMEC, región Norteamérica. O sea, creo que no debemos de perderlo de vista, esta cuestión geopolítica o geoeconómica, ¿no? O sea, creo que todos debiéramos de analizarla, porque todo esto juega hacia un lado u otro. Gracias, doctor Ricardo. Perdón, Adelante, Ricardo. que estaba aquí batallando con el Zoom. Yo la verdad, híjole, es que el contexto de China en el marco de la renegociación, porque eso hay que decirlo, pues sí es una renegociación. O sea, yo creo que ya esto ya ahora sí que pues hay que llamarlo por ese nombre, porque así, ese carácter va a ser una oportunidad. Tanto ímpetu hay para avanzar en ese sentido que, como bien mencionabas al inicio, es algo que se preveía para el año que entra y ya se está moviendo el día de hoy con muchísima atención y muchísimo enfoque de diferentes sectores. Yo creo que, a ver, más allá del enfoque de China, me iría un poco más a la generalidad a decir, am, este tratado es una gran herramienta regional y tan importante es que, como mencionaba Memo hace un rato, eh, lo tenemos en vigor. Hubo un momento durante la previa administración Trump en donde hubo una posibilidad de terminar con el Telecan y se decidió que no por parte de la administración Trump. Haya sido como haya sido haya sido los detalles de eso como hayan ocurrido, pero al final hubo una asimilación del valor que tiene este instrumento tan importante de integración regional. Creo que hoy en día los tres gobiernos lo han asimilado. Entonces, aquí la pregunta es no si va a seguir siendo un instrumento de competitividad para la región, sino eh, qué se tiene que hacer para que ese instrumento sea lo que se busca que sea, ¿no?
Y de ahí que la verdad es que el tema de la revisión no sea una idea tan descabellada porque tenemos una evolución tecnológica de los flujos comerciales, de las herramientas y de los retos sobre todo que enfrentamos y que debemos resolver con los socios comerciales. Además, actualmente una crisis del multilateralismo que hace que las reglas del comercio se definan a nivel de bloques en regiones que hacen aún más pertinente que este proceso siga adelante. Entonces, yo creo que por ese lado la pregunta es ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso ojalá no sea únicamente respondido con un mayor control, con requisitos más estrictos, ¿no? Con más amenazas de lo que sea si no cumples. Este, y, 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 y el papel de China simplemente, o el factor China simplemente hace que sea más relevante pensar cómo puede funcionar esto para la región. De qué manera México al día de hoy puede fungir como un catalizador de su ventaja frente a los socios del norte. Y leía por ahí el impacto que podía tener este incremento que anunció Trump la semana pasada de las visas para expertos en diferentes sectores de ciencias, matemáticas, tecnología, y, y el hecho de que exista ese nuevo requisito, cómo posiciona a nuestro país para poderlo aprovechar y jugar dentro de la dinámica regional para aportar conocimiento sin que eso sea una triangulación de una práctica desleal, porque no lo veo. O sea, ese requisito lo está imponiendo Estados Unidos por algún factor interno que consideraron pertinente, pero desincentiva que haya una llegada de talento especializado a ese país. ¿Cómo México puede potenciarlo sin sustituir el talento propio y al mismo tiempo aportar a la región en esta dinámica del tratado? Porque yo francamente no veo que este tratado enfrente una amenaza de terminación como la enfrentó en la primera administración el Telecán, en la primera administración de Trump el Telecán, ¿no? Es lo que yo podría aportar aquí. Gracias, Ricardo. Para cerrar, Memo, con esto. Coincido, fíjate que justo estaba pensando en esto que Ricardo acaba de mencionar en la mañana. Yo estaba pensando en la mañana sobre esto. Y sí, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que el TEMEC ha servido para detonar y para mantener, primero para mantener un estado preferencial en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, incluso a pesar de la política arancelaria del presidente Trump, desde que tomó posesión en este segundo mandato. Hay claramente una diferencia y una ventaja relativa de México con respecto a los demás países en esta política. Y además, hablando del TEMEC específicamente, pues hay un reconocimiento también de lo que ha servido, ¿no? De lo que ha servido y acá, incluso cuando coincido con Ricardo en que no va a haber un peligro como el que vivimos por ahí de abril de 2010, ¿qué fue? 17, 16, ¿no? Cuando se puso en riesgo la permanencia del Telecán. Sí tenemos que seguir contando con el trabajo coordinado de los sectores privados de los tres países para empujar cualquier iniciativa y para atender también cualquier potencial riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el tema que mencionaba Ricardo de la movilidad de personas de negocios, esta noticia de que ahora las visas H1B para super expertos en Estados Unidos van a costar $100,000, eh, es en realidad una ventaja para México, porque las visas H1B no aplican para el caso mexicano. Las visas para México y para Canadá, el equivalente a las H1B son las visas TN, ¿no? Las que se conocían como visas NAFTA. Y la diferencia entre las visas NAFTA, las TN y las H1B es que precisamente las TN no tienen un cap, no tienen un límite superior, o sea, no hay un límite numérico de visas que se deban otorgar al año para México y para Canadá. Y eso pues nos pone en una posición muy interesante ahora que las otras cuestan tanto. Esperemos que no nos igualen después el precio, pero además de que no se podría por consistencia con algunos compromisos del tratado poner ese tipo de precios a las visas TN en México, me parece. Este,
tenemos entonces la ventaja de que no tenemos un límite numérico para que los profesionistas mexicanos vayan a Estados Unidos utilizando sus visas TN, ahora que el resto del mundo enfrenta una barrera encubierta al comercio disfrazada de un precio a la visa, ¿no? Entonces, ahí es una muestra clara de que pues, las reglas del TEMEC pues tienen un impacto positivo en este esfuerzo de seguir integrando a la región, a veces voluntario y a veces involuntario, por parte de Estados Unidos. A mí personalmente me parece que es un tiro en el pie esa visa, pero pues qué bueno, yo creo que qué bueno para México. Además, solamente México, Canadá y México y Canadá, de todos los tratados que tiene Estados Unidos, tienen esa ventaja, ¿no? Chile tiene por ahí también un capítulo sobre entrada temporal, pero tiene 4 profesiones, Singapur tiene 2 profesiones y México y Canadá tienen 63 profesiones. Muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos con otro tema, en el tema de la política energética en México. Sí ha sido un punto de fricción. ¿Y qué discusiones o propuestas prevén en este capítulo? ¿Y cuál sería el equilibrio para la soberanía energética y los compromisos del tratado? Regreso contigo, Memo. Ahora Sí, otra ahí, vez. ahí sí, ahí no hay, creo que, la voz autorizada para hablar. Pues mira, yo creo que vamos a volver a la discusión de dónde están los compromisos de México en materia energética. Pues claramente las últimas decisiones de política energética en nuestro país no solamente ponen en cuestionamiento el cumplimiento de México de sus compromisos en esta materia, que como sabes se leen por toda la historia de la negociación, se leen a través de los compromisos en el TPAT, pero más allá de eso, a mí ahí sí me preocupa un poco la dinámica que pueda tomar en el gobierno actual en México esta discusión, ¿no? Porque al parecer un poco la reacción no ha sido tanto como de vayamos a ver cuáles son los compromisos en el tratado, sino de vemos cómo atendemos empresa por empresa cualquier irritante que haya como resultado de esta política energética, en lo que tiene que ver con la electricidad, sobre todo, ¿no? En lo otro, en lo de hidrocarburos, pues queda mucho más claro, pues que hay enormes retos, ¿no? En la, en el cumplimiento de los compromisos. Y yo creo que deberíamos tener, y ahí es en donde a mí me parece que deberíamos tener como sector privado regional una posición muy, muy vocal, porque si queremos ser competidores del mundo en temas tan relevantes y tan transformadores como la inteligencia artificial, un prerequisito es, por ejemplo, pues que tengamos la suficiente, no solamente capacidad eléctrica, sino estabilidad de la red eléctrica, ¿no? Entonces ahí vamos a tener grandes, grandes problemas por el lado mexicano por el tema de la infraestructura, y si no somos capaces de atraer inversiones en ese contexto, vamos a sufrir las consecuencias y nos vamos a quedar atrás en el desarrollo tecnológico. Hay una enorme presión por demanda eléctrica con la realidad actual, y va a haber mucho mayor presión. Entonces necesitamos ser mucho, mucho más creativos de lo que ahora somos en cómo aplicar esta reforma. Y entiendo también que pues para el gobierno en turno no es algo sencillo, ¿no? Porque pues vienen de una posición muy, muy clara, más ideológica, sobre el tema, y ahora migrar hacia una cosa más pro business, que tenga que ver además con la realidad mundial, pues debe estar costando trabajo, pero yo creo que sí tenemos que tener ahí una señal muy clara de para dónde movernos, si queremos realmente ser competidores en los temas de alta tecnología, ¿no? En nuestro país, que pasan pues por, por un tema de tecnologías de la información y de capacidad eléctrica. Gracias, Memo. Em, Nada más te voy a hacer para cerrar este tema. ¿Crees que este capítulo como tal sí llegue a un acuerdo o sí lo pone en riesgo como tal el tema? Yo creo que no va a haber mucho margen para meterle mano. Más bien va a haber como mucha presión por cumplimiento. eh, y creo
que, que va a ser importante como hacer el punto institucional más que ir, o sea, como sector privado debemos ser más vocales en respetar esta institucionalidad que le ha dado buenos resultados a nuestro país en los demás temas y no irnos por la política más pragmática de, a ver, resolver caso por caso las empresas que han tenido quejas en México, ¿no? O sea, creo que aquí va a haber más jaloneo por el cumplimiento y el rol de los otros actores tiene que ser más por la institucionalidad de lo negociado. Gracias, Memo. No sé si el doctor Vargas quiera comentar algo. Ok, bueno, hablando del mercado laboral, ¿no? El mecanismo laboral de respuesta rápida ha sido una herramienta clave. Y bueno, pues como ven la efectividad hasta ahora, sé que ya platicaron un poquito ahorita en el mecanismo de solución de controversias, pero Ricardo, ¿cómo ves el tema laboral? Pues mira, sí, definitivamente va a seguir siendo un tema. Primeramente, con base en los comentarios que ya José Manuel compartió y que, como repito, estoy de acuerdo. O sea, lo laboral no va a ser nada más el mecanismo laboral. Puede haber otras áreas que pueden despertar interés en, en, en la contraparte. Y que también México puede defender. No voy a mencionar casos puntuales porque precisamente estamos trabajando ya compartiendo en el marco de la institucionalidad del cuarto de junto observaciones de aquellas áreas en donde se podría definir una estrategia ofensiva. Pero sobre el anexo 31A y el anexo 31B, yo lo que te puedo decir es que si hablamos de alcanzar su objetivo, pues a ver, ¿cuál era su objetivo? Su objetivo era hacer más expeditos los procedimientos de panel que tuvieran que ver con casos laborales, uno. Si ese es el caso, pues definitivamente. Y dentro de ese objetivo se tratara de atender quejas puntuales para no tener que juntar diversas quejas y decir, esto es una violación bajo el capítulo 31 general, pues también, ¿no? Y sobre todo, si el objetivo era tener una dinámica de consultas y de acercamiento con la autoridad mexicana para resolver presuntas denegaciones de derechos laborales, pues también, porque ha sido una agenda muy, muy, muy movida. En los años que lleva el tratado en vigor, más de 30 casos y más de 3 paneles se han solicitado. Entonces, creo yo que el apetito por tener una herramienta diferente ha quedado satisfecha, pero ahora vamos a ver qué se le critica a esa herramienta, porque seguramente hay observaciones, y ahí es donde hay que ver lo que aportan los grupos de interés en el sector laboral en la consulta tanto de Estados Unidos como de México y Canadá. Em, a mí se me hace importante tener mucha atención en los sectores cubiertos, pues el propio TEMEC preveía, el TEMEC que entró en vigor en 2020, preveía la, la, mm, la revisión de los sectores cubiertos bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida al cabo de un determinado tiempo. Claro que las partes podían no ver la necesidad de hacerlo. Este, y dentro de esos sectores cubiertos, pues ver si acaso no hay alguno que se le haya escapado en la revisión original, en la versión original del tratado a la contraparte de Estados Unidos para incluirlo. Vemos que hay un número de casos muy alto en el sector automotriz y autopartes, pero también ya un número creciente de casos en otros sectores. Y en este mismo tenor, ¿cómo va esta colaboración tan intensa que se llevó durante la administración López Obrador entre el Departamento de Trabajo y la Secretaría del Trabajo? El Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Secretaría del Trabajo, ¿para qué? Para implementar la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, que básicamente es la que se observa o la que se aplica, la que es objeto de análisis a la luz del mecanismo laboral de respuesta rápida. Entonces, de que se ha aplicado, sin duda se ha aplicado,
de que podemos ver un uso más, y esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo ha cambiado el uso del mecanismo en la administración previa del gobierno de Estados Unidos a la administración actual del gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque la administración anterior del presidente Trump no inició ningún procedimiento. Los procedimientos iniciaron hasta la llegada del presidente Biden. Entonces, ¿cuál es el enfoque que estamos viendo de la administración Trump? Es un enfoque que efectivamente se apega a que esto sea usado de buena fe y sin erigir barreras proteccionistas o no. Y si es el segundo caso, entonces, ¿qué podríamos esperar a partir de eso? Que honestamente creo que el hecho de que México no sea capaz de iniciar un procedimiento al amparo de estos mecanismos, pues ya lo hace una herramienta desbalanceada. Se diga lo que se diga, así es. Ahora, ¿qué opinamos de que México pudiera iniciarlos? Y si pudiera iniciarlos, ¿qué necesitaría eso? ¿Cómo necesitaría eso reflejarse en el ámbito de aplicación de los sectores cubiertos? Porque a lo mejor los sectores que a México le interesarían, si México pudiera iniciar un procedimiento bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida, pues no sería ninguno de los que están actualmente cubiertos relevantes. Entonces, bueno, ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos. Yo, para concluir, diría, y estoy seguro que los demás panelistas podrían tener comentarios, diría, sobre el mecanismo laboral de respuesta rápida, ojo con cómo se ha llevado la implementación de la reforma laboral de 2019. Más que el propio mecanismo, cómo ha funcionado, cómo se ha implementado la reforma, qué ha habido recientemente de algún cambio, alguna novedad. Y si hablamos respecto al procedimiento previsto en los mecanismos, tanto el Canadá como el de México, si en los paneles en donde ha habido experiencias, ¿qué se requeriría pulir para efectos de mejorar o evitar algún vicio que se haya detectado respecto al funcionamiento de los paneles? Yo no estoy totalmente familiarizado con la manera en la que han operado los paneles, pero quizá persista este interés del gobierno de Estados Unidos de que se puedan solicitar revisiones sobre asuntos que ocurrieron previamente a la entrada en vigor del tratado, que quedó manifiesto en el panel de Grupo México. Entonces, en el panel contra la empresa de Grupo México. Entonces, bueno, esta es las observaciones que yo haría, pero seguramente, como digo, mis colegas tendrán alguna otra observación al respecto. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y aprovecho porque se integró con nosotros el maestro Moisés Zabaleta. Él es ex negociador del TEMEC y es director de estrategia en consultores internacionales Ansley. Bienvenido, Moisés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahorita seguramente hará su aportación. Doctor José Manuel, adelante. Sí, muchas gracias. Coincido con todo lo que dijo Ricardo, sin duda alguna, a él que le tocó negociar el capítulo 23. Y a mí me parece que este comentario que hizo, esta reflexión de cumplió las previsiones del capítulo 23, y mi respuesta es sí. Y por eso estoy poniendo aquí ahorita una imagen. Espero se alcance a ver bien, pero leo las cifras. O sea, eh, todos los que son expertos laboralistas te dirán que los contratos de protección, pues en las últimas décadas era pues la forma en que se vivía en México. Y para los estadounidenses era muy extraño este tipo de contratos. Entonces, las cifras es que había más de 500,000 contratos vigentes. Y en el proceso que duró un poco más de 18 meses, solo se legitimaron el 6.1% aproximadamente. Esto es 30,520 contratos colectivos. Entonces, esa revisión hacia el interior de los sindicatos, pues se cumplió y solo se presentaron ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 30,520. Entonces ahí ya cumplió. Luego, en la parte de los casos, y también me parecen muy buenos los comentarios que hizo Ricardo, yo solo llamaría la atención que de esos 32, tienes
una variedad de asuntos o de temas, sectores automotrices, tienes llantas, etcétera, pero ya empezó también el tema de servicios con la empresa de Hidalgo, de Pachuca Hidalgo, que se llama Atentos Servicios. Y me llama la atención de que si tú revisas las páginas del DOL, Department of Labor, o el del USTR, no hay nuevos casos presentados en lo que va de 2025. O sea, toda este movimiento que hubo sumamente intenso en noviembre, diciembre del año pasado, etcétera, se detuvo, ¿sale? Y las inconformidades del gobierno estadounidense han seguido creciendo porque si ves la columna o la imagen del lado izquierdo, tenemos 6 paneles, 2 de ellos concluidos, uno que ya se refirió Ricardo de Mina San Martín y el otro es de la Telefónica Atentos Servicios. Entonces, tenemos 4 procedimientos de panel en curso y que eso pues también no se esperaba que pudiera haber tantos paneles en esto y son inconformidades entre los dos gobiernos. O sea, México dice que ya cumplió y Estados Unidos dice no se ha dado el remedio adecuado a la denegación de derechos. En cuanto a tiempos, a mí me parece que el procedimiento se pensaba sumamente ágil y yo creo que no lo fue tanto. Y si revisamos el calendario, ahorita no traigo de memoria todas las fechas de Atentos Servicios, pero tomó más de un año entre que el gobierno de Estados Unidos piensa en promover la instalación del panel y que tengas una resolución que se nos hizo sabedoras apenas a ciudadano común, gringos y mexicanos, el 25 de agosto. Entonces, tomó, repito, mucho más de un año, no fue tan ágil como se piensa o como fue planteado esto. Y yo creo que también esas son áreas de oportunidad para estos efectos. Luego, hacia el interior, yo tengo alumnos, expertos laboralistas, gente que está metida en los centros de conciliación y dicen que todavía nos falta el personal que está en estos centros locales y federal de conciliación y registro laboral para los temas de negociación colectiva, pues no tenemos el personal suficiente ni capacitado en la medida de lo posible. Y también si revisas en el lado diríamos, de juzgadores laborales en materia colectiva, tampoco. Entonces, todavía nos falta fortalecer el sistema, creo que hay que trabajar. Pero todo eso hacia el interior no debe impedir, repito, en ir, diríamos, en poner nuestras fichas, como también lo dijo Guillermo hace rato, en una parte ofensiva. A ver si no me tardo mucho, estoy tratando de llegar a la nota al pie del 31 para que vean cómo la condición que está ahí planteada es lo que ha impedido que tengamos mecanismos laborales de respuesta rápida en Estados Unidos. Y para mí, yo sí lo voy a decir, porque lo he escrito además, no de ahora que empezó, que, y se lo dije también a Jesús Sea de Curi en su momento, en aquella reunión hace ya algunos años. Nosotros tenemos, o sea, siempre identificas a un trabajador mexicano en Estados Unidos en restaurantes, en hoteles, en jardinería, ¿sí? Independientemente de su situación migratoria, pues son gente que a veces no recibe un salario justo, no tiene las posibilidades de formar parte de un sindicato, etcétera. Y para mí, el gobierno de México debiera ir en la defensa de los derechos laborales de estos mexicanos, porque ese desequilibrio sucedió desde que se puso este anexo 31A y 31B, desde que se puso esta nota al pie 1, y pues la verdad es que no ganamos nada ahí, ¿no? Y yo creo que ahora sí debemos de ir por nuestras fichas. Yo le llamaría una reivindicación en favor de México de los derechos laborales de mexicanos en Estados Unidos y Canadá.
¿no? Yo sí lo pondría. Y luego, yo quiero aprovechar un poquito también para responder algunos de los comentarios. No sé si sea bueno en este momento de Patricia Aguilar o Juan Preciado, o me espero para una intervención posterior. Adelante, doctor, si quiere una vez. Sí, bueno, primero sobre la ley de amparo, Patricia Aguilar nos pone en la mente los artículos 27.4 y 27.5. Estoy tratando de llegar rápidamente a ellos. Pero mi punto es que esos están referidos a temas de corrupción y me parece que el aspecto fundamental, no digo que sea el único, en la ley de amparo es la manera en que el quejoso puede ver protegidos sus derechos al haber recurrido al amparo. Y eso es el argumento fundamental que se está señalando en esos reclamos de las reformas a la ley de amparo. Entonces, pongo en pantalla los encabezados, el texto del 27.4, para insistir que no es un tema de corrupción lo que se plantea ahí. Este es el 27.4 del TEMEC, que lo señala Patricia Aguilar. Este es el 27.5. Y repito, me parece que no es por ahí lo que se está exigiendo en los cambios a la ley de amparo actualmente. Y luego, Juan Preciado nos está comentando, tiene como 5 preguntas, trataré de ir rápidamente. O sea, ¿México está listo para renegociar? Pues me parece que hemos estado esperando esto hace 3 años, varios de los que andamos metidos en esto y los funcionarios también. Incluso Raquel Buenrostro, cuando hablaba de los libros blancos que iba a dejar economía, pues tenían en la mente esto. Luego, ¿es legal hacerlo antes? Pues yo diría, Estados Unidos ya lo hizo antes, o sea, Donald Trump con el incremento arancelario reactivó el proceso. ¿Qué quiere Donald Trump? Pues yo creo que quedarse con todas las fichas, o sea, él quiere, como le llaman al movimiento MAGA, ¿no? O sea, Make America Great Again. Pues eso es lo que quiere y económicamente es como piensa lograrlo. ¿Qué riesgos hay? Pues hay todos, o sea, varios de los que se plantearon aquí en la mesa. Y luego, ¿puede este proceso convertirse en una oportunidad estratégica o un punto de vulnerabilidad para nuestra economía? A mí me parece que cada que se trata un tema de Norteamérica y de la integración, etcétera, pues me parece que está en juego la economía. A mí, si me dicen en individual, yo diría que las políticas de Trump arancelarias han mejorado la paridad cambiaria de México en relación con el dólar. Y eso lo ves porque has tenido las últimas semanas, meses por debajo de 19 la paridad cambiaria. Y eso para una persona en lo individual, o sea, cualquier ahorrador diría, oye, pues está bien. Y para una empresa, a lo mejor, dependiendo si se dedica a exportaciones e importaciones. Entonces, creo que eso de vulnerabilidad de la economía depende en qué sector, qué cuestión. Yo sí creo que uno de los festejos que hay en estos 7 años de gobierno, pues es que nos ven con estabilidad económica, a pesar de todos los trastornos, guerras que han surgido. México ha estado manteniéndose bien, pero eso no impide que las cosas cambien mañana con las decisiones de Donald Trump, ¿no? Y con eso ya respondemos las preguntas, Daniela, que yo veo aquí, cuando menos las primeras. Bueno, Muchas gracias. gracias, doctor. Aprovecho, bueno, que están aquí algunas preguntas para el tema de si podría haber alguna apertura, que su opinión, y lo dejo abierto, si puede haber una apertura de inversión inherente al TEMEC para la identificación y exportación del gas LP en beneficio de México y considerando las altas compras realizadas por México a Estados Unidos. Es una pregunta que hace Miguel Ángel Reyes. ¿Alguien me quiere apoyar con esta pregunta? Yo creo que es un tema de infraestructura, ¿no? ¿Cómo desarrollas la infraestructura para poder invertir en este insumo que es fundamental para pues para la industria manufacturera, pero no sé.
vamos, no sé si, o sea, no me parece que sea un tema de cumplimiento del tratado, sino más bien un tema de una restricción más por el lado de la oferta, ¿no? Cómo se puede invertir en infraestructura en nuestro país para poder hacer un poco por la oferta. Muchas gracias. Y bueno, no sé si está disponible el el maestro Moisés Zabaleta para ver si nos platica un poquito cuál es su perspectiva de las reglas de origen, qué nos ve, qué es lo que visualiza. Moisés, no sé si estás por aquí. Y mientras él abre la cámara o si está aquí, quisiera ver un último consejo como una pregunta final. ¿Cómo ven, si tuvieran que darle ahorita un consejo a las próximas generaciones de los negociadores actuales del TEMEC, cuál sería? ¿Y cuáles fueron las lecciones clave que aprendieron y que consideran esenciales para abordar con éxito los desafíos que vienen en esta revisión? Memo. No, pues tenemos ahí muy buenos negociadores, algunos que se están formando y otros que regresaron. Yo, el consejo sería pues mantenerla, sobre todo, no perder de vista el mantenimiento de la institucionalidad del tratado, ¿no? No clavarnos en la discusión coyuntural arancelaria, sino apostar a una visión de largo plazo como región, no perder de vista todo el escenario geopolítico que ya mencionaba José Manuel. Eh, México tiene una posición importante y deberíamos explotar esa posición de jugadores en el mundo en ese sentido. Y yo creo digo, más allá de tu pregunta, también me gustaría decir, bueno, también no perdamos de vista que si vamos a migrar, como todo el mundo ya apunta, hacia una renegociación, Estados Unidos, a menos que quiera violentar su constitución, pues debería negociar una nueva autoridad para negociar tratados que venció hace ya varios años, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esa negociación de TPA, lo que antes se llamaba el fast track, pues podríamos saber un poco cuáles son los plazos y los tiempos. Entonces, eso también desencadena una serie de pasos hacia adelante que nos podrían dar mucho mayor claridad de que si vamos a tener una negociación más o menos para cuándo podríamos estar empezando a verla, ¿no? Más allá de la negociación que ya estamos teniendo, como decía, pues por toda esta discusión sobre aranceles bajo diferentes leyes de Estados Unidos, todas ellas violatorias de los compromisos del tratado. Doctor Vargas. Muchas gracias. Sí, algo que inquietó entre el año 15 y el año 20 de vigencia del Telecan es si estábamos en la etapa o en el momento adecuado para avanzar a una unión aduanera, ¿no? Ahora me tocó escucharlo de alguien más, de un profesor de la UNAM, esta posición. Y entonces yo solo lo pongo en la mesa, lo repito, yo no estoy convencido de que ya sea el momento, pero ante tu pregunta de ¿y qué puntos dirías? Bueno, creo que eso sería parte de ese análisis, o sea, lo que derive de esta revisión, renegociación si apuntala o no algunos elementos para que la región Norteamérica avance o no en esto. Entonces, ese sería mi comentario. O sea, analizar qué nos falta, qué hay que hacer, primero como México y luego como la región para seguir en ese proceso de integración. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctor. Ricardo, para cerrar. Fíjate que ese es un gran punto, yo creo. O sea, ese es un gran punto porque a ver, aquí voy a decir algo que seguramente a varios les va a parecer un desatino, por decirlo menos. Pero, pero retomando lo que acaba de decir José Manuel, a ver, durante más de 20 años estuvimos implementando, viendo qué más hacer, pasando por agendas de integración que reforzaran el Telecan, que buscaran nuevos mecanismos para acelerar. Por ejemplo, en el ámbito regulatorio se estuvieron creando iniciativas de cooperación regulatoria para profundizar lo que en materia de obstáculos técnicos al comercio se había acordado en el Telecan y en la Organización Mundial del Comercio, en el acuerdo correspondiente. Y, y, y pues
aquí estamos en una situación en donde lo que tenemos es un tratado de libre comercio. Es decir, el escalón inicial dentro de esta variedad de opciones que hay para profundizar una integración en una región. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un escenario muy diferente. Memo decía que no converge con las opiniones de quienes dicen que estamos ante un escenario radicalmente opuesto, completamente distinto al original. Y yo creo que igual es el caso, porque vamos a seguir teniendo este esquema, como yo defiendo en mis comentarios. Pero ¿no será que las cosas ya están suficientemente maduras como para entender que los problemas que hay que resolver solo se pueden resolver si profundizamos aún más esta integración, yendo más allá de las reglas establecidas en capítulos y avanzamos hacia el establecimiento de medidas en conjunto en distintos ámbitos? O sea, repito, es descabellado, pero ya estamos exprimiéndole todo el jugo a lo que es un tratado de libre comercio. ¿Por qué no pensamos en algo más? Y dada la toma de decisiones que hay, particularmente en Estados Unidos, quizá a través de esta noción de, bueno, si así van a caminar las cosas como queremos que caminen en la región, puede que igual se avance en ese sentido. Por supuesto, hay que respetar elementos como los preceptos de soberanía que la administración actual recalca y defiende en diversos aspectos, pero no me atrevo pero creo que me atrevo a pensar que el resultado de este proceso puede ser muy interesante, quizá en ámbitos puntuales, para avanzar hacia ese tipo. Y quizá pienso en un caso como el acercamiento turco a la Unión Europea. Por supuesto que son contextos distintos, pero Turquía avanzó en un acercamiento en materia comercial muy profundo que no para formar parte de la Unión como Estado miembro, pero tiene ya un acercamiento que lo hace depender en materia comercial de las decisiones tomadas en Bruselas y colaborar en esas decisiones. Entonces, puede que poco a poco se tomen pasos para que esta revisión quizá vaya más allá, entendiendo que los problemas ameritan tomar ese tipo de iniciativas. En fin, hasta aquí esta ilusión que acabo de compartir con ustedes. Pues Ricardo, muy interesante porque o sea, sí hay que tener ahorita diferentes panoramas, sería lo ideal, sobre todo en cómo estamos actualmente. Y bueno, quisiera ver, Memo, tus comentarios finales como para cerrar, ¿no? Digamos, estas perspectivas del TEMEC. Pues nada, parece que ya estamos todos ansiosos de tener esta fase, ¿no? Estamos preparados. Me parece que el gobierno mexicano pues también está preparándose arduamente para esto y pues que necesitamos hacer también una labor conjunta en donde se pueda en temas eh, en temas que digamos que nos llevan a una mayor integración, a una mayor competitividad regional y que no necesariamente son complicados, ¿no? Hace no mucho tuvimos una discusión muy interesante sobre coherencia regulatoria y creo que es un tema transversal que toca a muchos capítulos potencialmente del TEMEC, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos una agenda? Y a lo mejor no siendo tan disruptivo como Ricardo, que la verdad es que sí me dejó pensando su comentario, creo que podríamos avanzar mucho también en una agenda positiva a través de cosas muy sencillas como esta discusión alrededor de cómo podemos hacer más fácil, si es que no lo vamos a hacer formalmente, cómo vamos a hacer más fácil esta idea de hacer negocios a lo largo de las fronteras de los tres países, ¿no? Coherencia regulatoria es un tema que se le puede sacar mucho provecho en servicios, en mercancías, en la propia seguridad, ¿no? Que ahora está íntimamente ligada con los temas comerciales. Entonces lo dejaría ahí también como una idea, no tan provocadora, pero quizá también positiva. Y doctor José Manuel, sé que te tienes que retirar, así que quisiera escuchar tus comentarios finales. Pues mi punto sería que la mancuerna funcionarios de gobierno y sector privado ha dado buenos resultados, primero en el Telecán, luego en esta versión del TEMEC, y me parece que ese debiera ser otra vez la clave.
y creo que este tipo de foros y la participación de la gente dedicada al comercio de expresarse a través de sus cámaras, confederaciones, se vuelve fundamental para que tengamos éxito. Entonces, creo que más bien sería una invitación para que nos hagamos escuchar. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias, doctor José Manuel, les agradezco a los tres. Y también, o sea, un tema que dejamos ahí, pues el tema de facilitación aduanera, en qué punto estamos, en qué punto también tenemos que discutir el TEMEC, ¿no? Un poquito del comercio digital, pero no queremos dejarlo aquí, sino, bueno, pues son digamos que programas que nos vamos a extender. Sin embargo, los invitamos el 6 de octubre para platicar un poquito de facilitación aduanera, ¿no? Sobre estos temas que quedaron pendientes. Así que vamos a hacer una segunda parte de estos comentarios del TEMEC. Y bueno, pues en verdad les agradezco muchísimo, la verdad es que ha sido muy interesante y como dice el doctor José Manuel Vargas, quiero invitarlos a que si nos quieren hacer llegar algunos comentarios sobre lo que están viviendo, lo que le preocupa a las empresas, ¿no? Como decía Ricardo también, de que sea por escrito, que nos manden todos sus comentarios, por favor les vamos a hacer llegar aquí, Lupita, si me ayudas a poner un correo para que nos hagan llegar todos estos temas que quieran discutir. Al fin y al cabo, como dice José Manuel, pues algunos de nosotros participamos en el cuarto de junto y podemos establecer estos comentarios por escrito. Así que los invito porque a través de las confederaciones y las cámaras también podemos alzar nuestra voz. Y bueno, Héctor Castro, que estás aquí, aprovecho si quieres hacer algún comentario para cerrar el programa del día de hoy. Te lo agradezco muchísimo, Daniela. Nada más comentar, extraordinaria la presentación de nuestros panelistas. A mí me gusta mucho narrar una anécdota respecto de la negociación del TEMEC, y es que cuando se negoció la cláusula Sunset, se planteó que la revisión fuera a los 6 años, con un único propósito, que no nos topáramos con Trump. Y entonces fue una tristeza que no lo reeligieron y el condenado nos tocó ahora. Que está Trump está ahorita reloaded, es decir, está recargado. Entonces, a mí me parece muy puntual el comentario, creo que Ricardo lo hizo con todo cuidado, el de que esta no es una revisión, esta es una renegociación. Agárrense las manos porque no sabemos a dónde vamos a parar. De verdad, cada uno de los puntos que tocaron fue muy acertado y de verdad la colaboración público-privada para que, ojo, no nada más la nacional, las tres partes, con el objeto de que todos veamos el interés común. Coincido totalmente. El proceso de integración de México, Estados Unidos y Canadá debe avanzar. Yo he considerado que cedimos sin haber obtenido nada a cambio cuando estamos modificando nuestra legislación arancelaria para alinearla a la postura de Estados Unidos. El camino debió haber sido una unión aduanera. La unión aduanera trae aparejada la unión arancelaria, por ahí debimos haber caminado, pero bueno, estamos caminando, no sabemos a dónde vamos a terminar y pues nos vemos el 6 de octubre, a ver qué más sigue. Muchísimas gracias. Héctor, me da gusto saludarte y bueno, de parte de TLC Magazine México quiero darles el reconocimiento a quienes nos acompañaron el día de hoy. Isa, si me ayudas a poner los reconocimientos virtuales, al maestro Guillermo Malpica por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El futuro de la renegociación del TEMEC, análisis de los ex negociadores. De parte del doctor Octavio de la Torre y tu servidora, muchísimas gracias, Memo, como siempre, por ser parte de la familia, por estar aquí y por realmente compartirnos tu experiencia y todo tu conocimiento. Muchas gracias, Memo. También al doctor José Manuel Vargas Menchaca, que se tuvo que retirar, pero también que los invito a leer sus artículos en esta revista de TLC Magazine México. Como saben, si se inscriben, se los hacemos llegar con todo gusto, sobre todo porque vienen artículos muy interesantes. Y bueno, al maestro Ricardo Aranda Girard, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante, sobre todo por tu experiencia en el tema laboral. Gracias por sumarte a Hagamos un Trueque. Gustazo. Gracias. Les mando un abrazo. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí y bueno, pues nos vemos el miércoles.